Mi familia se rompió tras la muerte de mis padres, pero lo que verdaderamente la destruyó fue la ambición de mis hermanos. Yo siempre pensé que la palabra familia era una casa que uno llevaba en el bolsillo, no importaba dónde estuvieras, a qué hora te llamaran, si estabas cansado o si el tráfico te había hecho perder la paciencia, había un timbre inmediato que sonaba cuando escuchabas a los tuyos pronunciar tu nombre. Me llamo Richard Saavedra, tengo 38 años, estoy casado con Mary desde hace 11, y tenemos 2 hijos, Elliot de 9 y Nora de 6. Crecí en un suburbio donde los inviernos eran francos y las primaveras, cuando por fin llegaban, olían a césped recién cortado y a parrillas en la parte de atrás de las casas. Mis padres, Ernesto y Alma, eran de esa clase de matrimonio antiguo que aprendió a caminar a la misma velocidad. No tenían la urgencia de apurarse el uno al otro, pero tampoco se dejaban atrás. Si mi padre se tomaba más tiempo para ponerse los zapatos, mi madre encontraba una manera de llevar la bolsa, las llaves, el abrigo, y aún así reír en el umbral. Teníamos, además, 2 coordenadas que me ayudaron a orientarme de chico y que, ya de grande, se convirtieron en brújula y en dolor. Mi hermano mayor, Silas, que vivía a 2 horas en una ciudad más saturada y ambiciosa, y mi hermana menor, Ashley, cuya vida entera podía hilvanarse con notas adhesivas, recordatorios y planes de fin de semana que siempre parecían caerle del cielo. Éramos 3 y, de algún modo, cuando estábamos juntos, el mundo se ordenaba. Hubo un tiempo en que todas las semanas tenían un punto en común, el domingo en casa de mis padres. Silas, con su auto comercial que siempre olía a nuevo, se aparecía cuando podía, a veces con la camisa todavía planchada de la reunión que había dejado a medias. Ashley llegaba con tuppers, una planta nueva para el patio y la certeza de que tenía que irse antes de las 6 para preparar el lunes. Yo vivía a 15 minutos, así que aprendí el camino de memoria, con las señales ocultas que cualquiera pasaría por alto, la gasolinera donde el cajero te devolvía el cambio con un chiste, el semáforo que se estiraba justo lo necesario para escuchar completo el estribillo de una canción, la casa de la esquina donde un perro viejo tenía por costumbre mirar la calle como si fuera su televisión personal. Mis hijos conocían ese ritual. Si yo decía vamos a lo de los abuelos, ellos ya sabían dónde iban a dejar sus mochilas, qué cajón tenía crayones, qué silla crujía con ese sonido particular que Elliot decía que sonaba a barco. Mi esposa, paciente y concreta, se integró a ese mapa con una facilidad que me reforzó la fe. No todo en la vida es pugna, a veces se suma. La enfermedad de mi madre llegó sin anunciarse con drama, como esas lluvias que al principio parecen una broma y de pronto están expandiendo charcos por todo el piso. Empezó con cansancio, con un me siento pesada que ella minimizaba con una mueca, siguió con estudios, médicos, listas de esperas, terminó en diagnósticos con nombres latinos que mi padre apuntaba en una libreta azul, porque quería entender, cuidar y corregir todo lo que aún pudiera corregirse. Silas viajaba cuando podía, llamaba con frecuencia, enviaba artículos que imprimía desde su oficina sobre dietas y suplementos. Ashley se encargó de armar turnos para las citas, y yo me convertí en el chofer habitual, el que conocía los pasillos del hospital como si fueran calles del barrio. Alma, mi madre, nunca perdió un tono que en casa se definía como esa risa que no se rinde. Incluso cuando el cuerpo empezaba a fallarle, era capaz de decirle a mi padre hoy estás más guapo que ayer y de hacerlo sonrojar a sus 73 años como si tuviera 19. No voy a fingir que todo estaba en orden donde hubo agotamiento. Hubo días en que todos fuimos mezquinos con el tiempo del otro, en que Sila se defendía con el tengo una presentación como si esas palabras fueran un pase libre a la ausencia, en que Ashley nos regañaba en el grupo de mensajes por no cargar una foto del recibo de la farmacia, en que yo mismo me quedé más de la cuenta en el auto fuera de la casa de mis padres porque necesitaba respirar antes de entrar y ver a mi madre más pequeña, más frágil, más ajena a la mujer que enmarcaba cada logro de sus hijos como si fueran medallas que también le correspondían. Y, sin embargo, a pesar de las aristas, seguíamos siendo 3 orbitando el mismo centro. Cuando mi madre se fue, un martes que olerá para siempre a té de jengibre y a ropa recién doblada, algo se desajustó en la arquitectura. La velamos entre flores blancas que parecían advertirnos que la elegancia podía ser cruel. Recibimos abrazos de vecinos que pronunciaron su nombre como si al decirlo lo sostuvieran un poquito más. Escuchamos a un pastor con voz de radio hablar de descanso y de promesas. Silas, en el atril, dijo con esa claridad de presentación de ventas, mi madre nos enseñó a estar, y por eso estoy aquí, aunque me quebraría si la miro más de 5 segundos. Ashley lloró como si las lágrimas le hubieran salido del pecho por un agujero nuevo. Yo hablé al final, cuando ya no quedaba más que repetir lo obvio, que mi madre había sido el tejido entre las partes que a veces no querían tocarse, que nunca nos dejó ir sin un avísame cuando llegues, que cada cumpleaños nos recordaba que el día no es tuyo si no lo compartes. Después de eso, hubo comida que nadie probó,
conversaciones torpes, un cansancio que se acumuló en los hombros de mi padre como si alguien le hubiera colgado una mochila de piedras. Los días siguientes fueron una lista de tareas que nadie quiso escribir, pero todos sabíamos que había que hacer: certificados, pólizas, cerrar cuentas, abrir otras, llevar cajas al altillo, devolver bandejas ajenas. Y, dentro de todo eso, una decisión que fue casi una convicción natural para mí: no dejar solo a mi padre. Lo dije desde el principio, sin grandilocuencia: papá, ven a casa por un tiempo, hasta que esto deje de doler como si fuera nuevo. Él me miró con ojos rojos que todavía sabían sonreír. Tu casa ya está bastante llena, hijo, respondió, mirando a Elliot que practicaba tiros al aro imaginario en el pasillo y a Nora que discutía con su muñeca sobre un horario ficticio. Precisamente, dije, aquí hay ruido. En tu casa hay ecos. Mary, en la cocina, levantó la vista, y su gesto fue el de alguien que ya decidió antes que yo terminara la frase. Quédate con nosotros, Ernesto, dijo, sin azúcar extra, como habla cuando algo está claro. Mi padre vino unos días por semana al principio y, cuando el insomnio empezó a empujarle la espalda a las 3 de la mañana, aceptó quedarse hasta que mi cabeza deje de golpear las paredes. Le hicimos sitio en el cuarto de huéspedes, acomodamos sus libros en una repisa, trasladamos su libreta azul al cajón de la mesa de luz. A la noche, después de acostar a los chicos, yo me sentaba con él en el porche, café sin cafeína en la mano, y le hablaba de cosas pequeñas: el proyecto nuevo que tenía en el trabajo, el torneo de ajedrez escolar de Elliot, la pelea absurda que había tenido ese día con el grifo del baño. Él asentía, a veces intervenía con una historia vieja, muchas veces con una frase que solo sabía decir un hombre que estuvo casado más de 50 años. Tu madre habría hecho esto de otro modo, y lo decía sin reproche, como quien deja una marca sobre el mapa para no olvidarse. Silas venía algunas noches, cansado, con la mitad de la cabeza todavía en la ciudad, y se quedaba 1 hora, 2 y el tráfico de regreso prometía misericordia. Lo intentas, le decía mi padre, sin ironía. Ashley pasaba en la tarde con bolsas de supermercado, ordenaba la nevera como si estuviera reseteando el mundo, y nos dejaba instrucciones en papeles adhesivos sobre cómo optimizar la semana. Éramos, otra vez, un equipo con piezas sueltas, pero equipo. Fue en medio de esa rutina sostenida con alfileres cuando sonó mi teléfono una noche a las 9:22. Era Ashley. Atendí con el auricular enganchado entre la oreja y el hombro, mientras secaba un plato. ¿Estás con papá?, preguntó sin preámbulos. Sí, respondí. Está mirando una película de vaqueros con Elliot. Hizo un ruido que interpreté como un suspiro que no se decide. Hablé con Silas, dijo. Y con la gente del hospicio de Northview. Solté el plato en el escurridor con más fuerza de la necesaria. Perdón. No te alteres, replicó, y en su voz ya había un tono de formulario, de gestión. Papá no puede vivir solo para siempre, y tú no puedes sostener esto indefinidamente. Northview es un buen lugar, lo cuidan, hay actividades, y, Ashley, la interrumpí, y me escuché con una firmeza que me sorprendió: mamá murió hace un mes. Hubo un silencio chiquito, y luego lo dijo, lo que me atravesó como una astilla. Silas piensa que lo más sensato sería vender la casa ahora que el mercado está alto, liquidar todo, y que papá nos herede en vida para evitar impuestos, trámites y complicaciones. Dice que eso le daría tranquilidad a él y a todos. No sé qué dije primero, si fue tranquilidad a quién, o si fue directamente el insulto que nunca le había dicho a mi hermana. Lo que sí sé es que corté la llamada furioso, con una rabia que no era solo por la propuesta sino por la cronología, el tiempo, el maldito tiempo, que hay que aprender a respetar cuando el amor acaba de dejar la mesa vacía. Esa noche me temblaron las manos de la indignación. Caminé de un lado a otro de la sala como un animal al que le han cambiado el tamaño de la jaula, y cuando por fin pude ponerle palabras al temblor, me senté con Mary a la mesa. ¿Cómo es posible?, pregunté, y lo dije bajito para no asustar a los chicos, pero con la misma gravedad con la que uno reza cuando no cree. ¿Cómo es posible que estén pensando dónde estacionar a mi papá, dónde rematar los muebles, cómo partir lo que queda, cuando el cuerpo de mamá ni siquiera terminó de dejar su olor en la ropa? Mary me sostuvo la mirada y luego me puso una mano sobre el antebrazo, ese gesto que en nuestra casa significa: no estás solo, pero tampoco te vas a deshacer en pedazos. Richard, dijo, lo que te duele es que suenen prácticos cuando tú todavía estás hablándole a tu madre en voz baja al entrar en la casa. Asentí, y sentí que la primera lágrima me salía sin permiso. No voy a convencer a papá de nada que no nazca de él, continué, con una decisión calma que fui encontrando en el trayecto entre la rabia y el amor. Y no voy a participar de un plan para desarmar su vida como si fuera un garaje de cosas usadas. Si quieren números, yo no soy el que se los da.
Yo me quedo con él. Punto. No hablé con Ashley por un par de días. Silas mandó un mensaje largo con argumentos que parecían extras de un blog de finanzas personales, los costos del cuidado a largo plazo, el valor de oportunidad, el riesgo de deterioro cognitivo si no se estructura un entorno profesional. Respondí con una sola frase: papá no es un activo, es nuestro padre. Me llamó a los 10 minutos. No seas dramático, Richard, empezó, y ya me tenía en contra. Nadie está diciendo que papá es un balance, estamos diciendo que hay que anticiparse. Tú eres el que está ahí, tú no ves algunas cosas por estar en medio de ellas. Papá se desorientó el otro día con las llaves. Siempre se desorientó con las llaves, contesté, con una risa que me salió amarga. Y la semana pasada me citó un párrafo de su libro favorito que yo no recordaba. No me vengas con diagnósticos que te quedan grandes. Se hizo un silencio que, en otro contexto, habría sido una oportunidad. Mamá habría querido que lo cuidáramos con dignidad, dije, bajando el tono. Eso incluye estar. No solo pagar. ¿Y estar? ¿Cuánto tiempo?, preguntó Silas, y en su pregunta estaba su vida entera, con su agenda que lo comía a él también. El que haga falta, respondí. Hasta que esto deje de ser un trauma y se convierta en una rutina que pueda soportar. Y si no se convierte, igual estaremos. Eres un romántico, dijo él, y colgó. Mi padre escuchó trozos de esas conversaciones, como se escuchan los truenos desde adentro de la casa. No preguntó. Esa noche, en el porche, me dijo sin mirarme: tu madre pensaba que tú eras el que iba a aprender a contar sin usar números. Me reí, con la cara mojada por un viento que no venía de ninguna parte. No sé contarlos ni con números, le respondí. Los días, digo. No me alcanza el sistema. Él apoyó la taza sobre la baranda, ese gesto suyo de siempre despejar la escena antes de hablar en serio. No quiero ser una carga, Richard, dijo. Quiero que lo sepas. Ya lo sé, contesté. Pero a veces la vida te pide que cargues algo para que no lo tiren. Me miró por fin, y en sus ojos había cansancio y también gratitud. Me quedo aquí un rato más, dijo. Y después veremos. Eso, respondí, y supe que, por esa noche, había ganado. Poco tiempo después, el cuerpo de mi padre decidió lo que nosotros no nos atrevíamos a decidir. Fue un domingo de esos que parecían prometer una primavera con descuento, sol tímido, brisa que convence a la gente de salir a caminar 2 cuadras de más. Estábamos todos en la casa de mis padres, porque la costumbre es una religión obstinada. Habíamos ido a revisar la correspondencia, a regar las plantas, a abrir las ventanas para que la casa respirara. Mi padre subió a su dormitorio para buscar una caja con fotos que quería traer a la nuestra y, cuando tardó un minuto más de lo habitual, lo llamé desde la escalera con esa familiaridad que viene del millón de veces anteriores. No respondió. Lo encontré sentado al borde de la cama, inclinado hacia un lado, con la expresión de alguien que acaba de rendirse ante la persona a la que amó toda la vida. El médico dijo después palabras como infarto masivo, pero yo escuché lo que un vecino murmuró en la despedida: Ernesto se fue a causa del corazón roto. No sé si las muertes tienen apellidos, pero esa frase se quedó en mí con la fuerza de un epitafio. El velorio de mi padre fue más sobrio, más rápido, como si nadie quisiera prolongar demasiado la escena que confirma que ahora sí, de verdad, somos huérfanos. Silas habló con una contención que esta vez no era profesional sino pura defensa propia. Ashley, que había llegado con una lista de temas para resolver, la dejó en el asiento y lloró agarrándose del borde del banco. Yo dije poco. El pastor volvió a hablar de promesas y descansos, pero yo no escuché casi nada. Miré las manos de mi padre sobre el pecho, esos nudillos que tantas veces vi apretar una tapa de frasco con paciencia, esa cicatriz mínima que le dejó una Navidad con cuchillo torpe, esa piel ya sin tibieza. Y entendí que se había ido con mi madre porque su calendario no sabía vivir con páginas arrancadas. Después del entierro, el infierno empezó con una velocidad sorprendente. Silas se acercó con una carpeta negra y un tono amable. Tenemos que ordenar lo de la casa, lo de las cuentas, lo del auto. Ashley asentía mientras miraba el celular, como quien sincroniza un calendario con una emergencia. Yo, que todavía tenía el olor de mi padre en la camisa, dije lo único que podía decir: no hoy. Precisamente hoy, replicó Silas, porque después se vuelve más difícil. Los papeles se pierden, los recuerdos confunden los datos, las decisiones se posponen, ¿y qué? Lo interrumpí. Y nos olvidamos de que esto es una casa, no un portafolio. Ashley intervino, con ese tono que siempre le sirvió para pacificar discusiones ajenas. Richard, nadie quiere herirte.
Solo queremos hacer lo que hay que hacer. Miré alrededor, las fotos, las tazas, la lámpara con su pantalla torcida, el sillón con la marca de las siestas de mi padre. Lo que hay que hacer, repetí, también puede ser esperar a que terminemos de llorar. Esa noche regresé a mi casa con la sensación de haber cruzado una frontera. Mary me abrazó en la puerta sin palabras. Los chicos dormían. Me serví un vaso de agua, lo dejé encima de la mesa sin tomar y caminé hasta el cuarto de huéspedes. El baúl que trajo mi padre estaba a medio cerrar, con las fotos que él habría querido sacar esa mañana todavía en su interior. Me senté en el piso, abrí la primera caja, y me encontré en papel satinado, mi madre con trenza, mi padre con camisa demasiado grande, Silas con un juguete en la mano como si fuera una antorcha, Ashley con un helado derritiéndosele por todo el brazo, yo con una camiseta que decía Explorers. Era la evidencia de que alguna vez supimos vivir sin pensar en inventarios. Cuando intenté dormir, no pude. Me quedé con el techo y la palabra herencia caminándome por los pensamientos como un animal nervioso. No me daba miedo el dinero, me daba miedo la contabilidad del amor. Me repetí, como un salmo torpe, que iba a hacer lo que estuviera a mi alcance para proteger la memoria de mis padres sin desarmar la poca paz que quedaba entre nosotros, los tres que quedamos. Me prometí, con esa clase de promesa que uno sabe que le va a costar, que no iba a perder a mis hermanos si todavía existía una manera de no hacerlo. Y también supe, con una claridad que me vino del cansancio y del enojo, que no iba a permitir que nadie tratara a mi padre como una línea en un testamento. Me dormí al final, ya de madrugada, con la sensación de que a la mañana siguiente empezarían peleas nuevas y que, de algún modo, tendría que aprender a hablar otro idioma, el de decir que no sin romper del todo, el de poner límites sin incendiar los puentes, el de seguir enojado y, aún así, no rendirme. Actualización 1. El duelo por mi padre apenas había empezado a acomodarse en mi piel cuando la conversación de la herencia se convirtió en el único idioma que mis hermanos parecían querer hablar. Yo trataba de esquivar el tema, de posponerlo, de recordarles que todavía había olor a café en la cocina de la casa, que los zapatos de papá seguían alineados junto a la puerta como si fuera a regresar en cualquier momento. Pero a los pocos días, Silas apareció con carpetas bajo el brazo y un gesto que ya no era de hermano mayor, sino de gerente que viene a dar instrucciones. Richard, necesitamos ser prácticos, dijo, mientras extendía unos papeles sobre la mesa del comedor. La casa no puede quedarse vacía por meses. Los impuestos siguen corriendo, los servicios también. Lo mejor es venderla cuanto antes. Ashley, sentada a su lado, asentía como si la voz de Silas fuera suficiente prueba de que todo estaba bien pensado. Además, añadió ella, papá nunca quiso ser una carga. Siempre nos dijo que si llegaba el momento, quería que todo estuviera en orden. Sentí que me ardía la cara. ¿De verdad van a usar las palabras de papá para justificar que quieren deshacerse de todo? Pregunté, con la voz más alta de lo que pretendía. Él hablaba de no ser una carga, no de que lo tratáramos como una cuenta bancaria que había que liquidar. Silas me miró con paciencia fingida. No es eso, Richard. Mira, entiendo que estés sensible, pero tenemos que pensar en el futuro. Es lo que mamá habría querido. Golpeé la mesa con la palma abierta, sin calcular la fuerza. Mamá habría querido que siguiéramos unidos. No que nos arrancáramos en pedazos por dinero. Hubo un silencio pesado. Ashley bajó la mirada, incómoda. Silas suspiró, recogiendo los papeles con movimientos meticulosos. No vamos a resolver nada hoy, dijo al levantarse. Pero esto no puede quedarse congelado. Esa noche, le conté todo a Mary. Ella me escuchó en silencio, sentada en la cama con los brazos cruzados. Cuando terminé, me miró con esa calma suya que a veces me salva. Sabes que tarde o temprano tendrás que sentarte con ellos y resolverlo, dijo. ¿Y qué hago si lo único que quieren es repartirse lo que queda? Respondí, frustrado. Yo no quiero vender la casa, no todavía. Cada rincón tiene algo de mamá y de papá. Mary me acarició la mano. Entonces pelea por lo que crees justo. Pero no dejes que el enojo te quite a tus hermanos. Tarde o temprano, cuando se acabe todo esto, solo van a quedar ustedes tres. Las semanas siguientes fueron un campo de batalla disfrazado de reuniones familiares. Una vez, en la sala de la casa de mis padres, Silas empezó a leer un inventario en voz alta, muebles, cuadros, joyas de mamá, el auto viejo de papá. No voy a escuchar esto, dije, poniéndome de pie. Richard, no seas infantil, me contestó él, con ese tono que me quemaba por dentro. Todos tenemos derecho a una parte. ¿Derecho? Repliqué.
¿Dónde estaba tu sentido de derecho cuando había que llevar a papá al médico? ¿Cuando había que preparar la comida porque él no quería comer solo? Yo estuve ahí. Ustedes aparecían cuando el calendario lo permitía. El silencio que siguió fue como una bofetada. Ashley se levantó llorando, acusándome de cruel. Silas apretó los labios, como si quisiera gritar pero se obligara a no hacerlo. Siempre te creíste el hijo perfecto, dijo finalmente, con veneno en la voz. Pero esto no se trata de quién estuvo más, sino de lo que nos corresponde a todos. Me marché de la casa antes de que las palabras se volvieran irreversibles. Los chicos empezaron a notar la tensión. Elliot me preguntó una noche, ¿por qué ya no vamos a la casa del abuelo? Tuve que tragar saliva antes de responder. Porque a veces los adultos nos peleamos, hijo, pero no significa que no sigamos queriendo a la familia. Nora, más pequeña pero siempre atenta, me abrazó y susurró. Yo extraño a la abuela. Ese simple comentario me quebró por dentro. Me di cuenta de que mis hijos también estaban perdiendo algo más allá de sus abuelos, la sensación de que la familia era un lugar seguro. Una tarde, recibí un mensaje de Ashley pidiéndome hablar a solas. Nos encontramos en una cafetería. Tenía los ojos hinchados y las manos frías. Richard, yo no quiero que nos odiemos, dijo apenas nos sentamos. Entiendo que estés dolido, pero también entiendo a Silas. No quiero que esto nos divida para siempre. La miré, con el corazón dividido. Ashley, no es el dinero. Es la prisa, es la frialdad. Yo todavía siento a papá en cada rincón de esa casa, y ustedes hablan de vender como si fueran muebles viejos. Ella se mordió el labio, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos la misma niña que lloraba cuando se caía de la bicicleta. No sé cómo hacerlo bien, admitió. Solo sé que me duele, y a veces pienso que si lo resolvemos rápido va a doler menos. Suspiré. No va a doler menos. Pero si lo hacemos mal, va a doler siempre. Nos quedamos en silencio, y entendí que aunque el enojo me seguía ardiendo, todavía quería encontrar la manera de no perderlos del todo. Actualización 2. Las semanas se convirtieron en meses, y cada conversación con mis hermanos parecía arrancarme un pedazo más de lo poco que quedaba de nuestra unión. La casa de mis padres, que siempre había sido un punto de encuentro, pasó a sentirse como un campo minado. Cada vez que cruzaba el umbral, sabía que tarde o temprano alguien iba a traer carpetas, listas o argumentos que yo ya había escuchado, pero que cada vez dolían más. Silas fue el primero en endurecer del todo la postura. Una noche, en una reunión que supuestamente era para cenar juntos y recordar a papá, sacó un sobre amarillo con documentos. Lo abrió frente a nosotros como si fuera un profesor de universidad explicando un caso práctico. Aquí está la tasación oficial de la casa, dijo con frialdad. El mercado está en su punto. Si la vendemos ahora, cada uno podría llevarse una parte considerable. Y sinceramente, no entiendo por qué seguimos retrasando esto. Me hirvió la sangre. ¿Sabes que no entiendo yo, Silas? Le dije, inclinándome sobre la mesa. ¿Cómo puedes hablar de números con esa tranquilidad cuando hace apenas meses estábamos enterrando a papá? Ashley, incómoda, trató de intervenir. Richard, no es que no nos duela. Es que tenemos que ser prácticos. No podemos vivir de recuerdos. Me reí, pero fue una risa amarga, que no tenía nada de humor. No son recuerdos, Ashley. Son nuestros padres. Son las huellas de sus vidas en cada rincón de esa casa. Y ustedes quieren borrarlas a cambio de un cheque. Silas golpeó la mesa con el dedo índice, como solía hacerlo cuando quería imponer autoridad. Basta de dramatismos. La casa no es un templo. Es ladrillo, madera y pintura vieja. Lo que importa son los recuerdos que ya llevamos dentro. Lo miré directo a los ojos. Eso lo dices porque nunca pasaste noches enteras cuidando a papá cuando no podía dormir. Porque nunca escuchaste a mamá hablar de cómo soñaba que sus nietos siguieran jugando en ese patio. Para ti es ladrillo. Para mí es mi infancia, mi vida, mi familia. El silencio fue espeso. Mary me tomó la mano debajo de la mesa para calmarme, pero yo ya estaba temblando de rabia. La tensión alcanzó un punto sin retorno cuando Ashley soltó, casi sin darse cuenta, un secreto que me dejó helado. Estábamos en la sala revisando viejas cajas cuando dijo: Silas tiene razón en una cosa, mamá nos dijo a mí y a él, antes de morir, que no quería que tú cargaras con todo, que prefería que resolviéramos las cosas rápido, porque temía que tú te quedaras atrapado en el dolor. Me quedé en blanco. ¿Qué acabas de decir?, pregunté,
sintiendo como la rabia y la tristeza me quemaban por dentro. Ashley se llevó la mano a la boca, como si hubiera dicho demasiado. Silas, en cambio, se mantuvo firme. Es cierto, afirmó. Mamá nos lo dijo en confianza. Quería que esto no se convirtiera en una cadena para ti. Me levanté, con las manos apoyadas en la mesa. ¿Y nunca pensaron en decírmelo? ¿Nunca pensaron que quizá mamá también quería que yo escuchara esas palabras? Silas desvió la mirada. No era fácil, Richard. Tú estabas demasiado metido en tu papel de cuidador perfecto. No queríamos que lo tomaras a mal. La indignación me atravesó como un rayo. No lo tomé a mal. Lo que me duele es que me lo ocultaran. Que decidieran qué parte de las palabras de mamá me tocaban y cuáles no. Ashley rompió a llorar, pero yo ya no podía consolarla. Me sentía traicionado, no solo por su prisa con la herencia, sino porque habían recortado incluso la voz de nuestra madre para ajustarla a sus planes. A partir de ahí, cada encuentro se volvió un intercambio hostil. Silas y yo apenas podíamos dirigirnos la palabra sin que las frases sonaran como cuchillos. Ashley intentaba mediar, pero al mismo tiempo se alineaba cada vez más con él. Yo era el que resistía, el que parecía aferrado, según ellos. Pero yo sabía que lo que defendía no era solo una casa ni unas paredes, era la dignidad de mis padres, la memoria de todo lo que nos habían enseñado. Una tarde, en medio de una discusión particularmente tensa, Silas explotó. ¿Sabes qué pasa contigo, Richard? ¿Qué disfrutas haciéndote la víctima? Te encanta decir que tú estuviste ahí, que tú cuidaste, que tú sacrificaste. Pues déjame decirte algo, nadie te obligó. Lo hiciste porque quisiste, y ahora pretendes cobrárnoslo. Sus palabras me atravesaron. Sentí como si me hubiera dado un golpe en el estómago. ¿Cobrarlo? Repetí, con la voz rota. Yo no quiero un centavo. Yo solo quiero que respeten a nuestros padres. Que no los conviertan en una transacción. Me fui de la casa dando un portazo. Esa noche lloré en silencio en la cocina de mi casa, mientras Mary me abrazaba. Elliot bajó medio dormido y me preguntó: «Papá, ¿por qué estás triste?». No supe qué contestarle. Solo lo abracé fuerte y le prometí que nunca dejaría que el dinero nos robara el amor que todavía nos quedaba como familia. Con el tiempo, entendí que la relación con mis hermanos estaba quebrada. Seguíamos hablando, pero cada conversación era fría, distante, reducida a lo necesario. El cariño, el amor y el respeto que alguna vez nos unió se fue llenando de grietas. Y aunque me dolía, también empecé a aceptar que no podía controlar lo que ellos sentían ni lo que decidían. Mary, con su paciencia inagotable, me repetía: «No puedes salvar la memoria de tus padres peleando con tus hermanos. Tienes que elegir qué parte quieres cuidar, la casa o tu paz». Y aunque todavía no estaba listo para admitirlo, en mi interior sabía que tenía razón. Actualización 3. El cierre de todo aquello llegó como un desenlace inevitable, no como una solución. Después de meses de discusiones, de silencios tensos y de mensajes escritos con palabras medidas que igual lastimaban, mis hermanos y yo firmamos los papeles. La casa se vendió. El auto de papá fue entregado a un comprador que no tenía idea de cuántas veces lo habíamos empujado cuando no arrancaba en invierno, ni de cómo mamá insistía en ponerle una cinta roja en el espejo cada Navidad. Las pertenencias más valiosas se dividieron en cajas, y lo que no tenía valor de mercado fue donado. Yo me quedé con la libreta azul de papá, aquella donde había apuntado cada diagnóstico de mamá y, años atrás, listas de compras y frases sueltas que a veces parecían poemas sin querer. También me quedé con un marco viejo con una foto de los 5, tomada en un picnic que había terminado en tormenta. Para mí, eso era más herencia que cualquier cheque. La firma en la notaría fue silenciosa. Silas, con su traje, parecía estar cerrando un negocio más. Ashley evitaba mirarme a los ojos, y yo evité mirarlos a ellos porque sentía que, si lo hacía, el nudo en mi garganta me iba a traicionar. Cuando la pluma dejó la última rúbrica, guardé el bolígrafo en mi bolsillo. Fue un gesto instintivo, como si quisiera llevarme aunque fuera ese recuerdo de que fui parte, de que estuve ahí. Nadie dijo nada al salir. Caminamos cada uno hacia direcciones diferentes, como si el apellido que compartimos hubiera quedado firmado en un cajón, no en nuestra sangre. En casa, esa noche, Mary me encontró sentado en la sala con el bolígrafo todavía en la mano. Los niños dormían. Ella me abrazó sin preguntar. «Se acabó», le dije, con una voz que no parecía mía. «No, Richard. Eso apenas empieza», respondió ella. «Se acabó la pelea,
pero ahora empieza la vida sin ese peso. Quise creerle. Pero durante semanas, todo me olía a pérdida. Abría un cajón y esperaba encontrar la voz de mamá diciendo que guardara mejor las cucharas. Cerraba la puerta del garaje y esperaba escuchar a papá silbando, con esa melodía que nunca terminaba. No estaban. Y, peor aún, mis hermanos tampoco estaban, al menos no como antes. Elliot fue quien me devolvió un poco de claridad. Una tarde, mientras jugábamos en el patio, me dijo: «Papá, ¿por qué no invitas al tío Silas y a la tía Ashley a cenar? Extraño cuando éramos muchos en la mesa». Me quedé callado, con el balón en las manos. Sentí el golpe seco de la verdad. Mis hijos no tenían la culpa de nuestras heridas. Para ellos, la familia no era un campo de batalla, era un refugio que se estaba desmoronando. Esa noche, hablé con Mary. «No sé si puedo perdonarlos», admití. «Estoy demasiado enojado». «Tal vez no tengas que perdonarlos todavía», dijo ella. «Tal vez lo único que tienes que hacer es no cerrar la puerta para siempre». Pasó un tiempo antes de que diera ese paso. Finalmente, en el cumpleaños de Nora, decidí invitar a mis hermanos. No estaba seguro de que vinieran, pero lo hicieron. Llegaron tarde, con sonrisas tímidas y regalos envueltos de manera apresurada. No hubo abrazos largos ni conversaciones profundas, pero al menos estábamos en la misma mesa otra vez. Ver a Nora reír mientras abría los regalos, ver a Elliot contarle un chiste a Ashley, me recordó que más allá de nuestro enojo había un lazo que, aunque debilitado, seguía ahí. Cuando se fueron, Mary me preguntó cómo me sentía. «Sigo enojado», respondí, sincero. «Pero no quiero que mis hijos paguen por lo que nosotros no supimos manejar». Hoy, meses después, sigo cargando ese enojo. Sigo recordando la llamada de Ashley proponiendo el hospicio, las carpetas de Silas sobre la mesa, las palabras que se dijeron y que no se pueden borrar. Pero también entendí que no puedo vivir con el rencor como brújula. Mis padres nos enseñaron a estar juntos, aunque nos cueste. Quizá no podamos recuperar lo que teníamos, quizá ya no volvamos a ser los mismos 3 hermanos de antes, pero yo no pienso perderlos del todo. Lo que sí tengo claro es dónde está mi centro, en mi casa, con Mary, con Elliot y con Nora. Ellos son la familia que me toca cuidar ahora. La herencia verdadera no fue la casa ni los cheques ni los muebles, fue aprender, a golpes, que el amor no se mide en herencias repartidas sino en lo que dejamos en los que siguen. Cada tanto, abro la libreta azul de papá. Entre recetas, apuntes y frases, encontré una línea que escribió cuando mamá todavía vivía: «La familia es el único lugar donde puedes volver, incluso cuando ya no queda casa». Esa frase me acompaña. Aunque siga enojado, aunque las heridas sigan frescas, sé que algún día voy a querer volver. Y espero que, para entonces, mis hermanos también quieran abrir la puerta. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.